Cuando leyeron mi nombre en la recepción del hospital, el aire a mi alrededor se sintió pesado, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas del mundo a la vez. La enfermera, que hasta entonces había estado tecleando a toda prisa, detuvo los dedos en el teclado y me miró como quien mira a un fantasma. Parpadeó 2 veces, ladeó la cabeza y dijo en voz baja que tendría que llamar al supervisor. Me quedé allí, con mi bolso colgado al hombro y el fuerte olor a alcohol invadiendo mis fosas nasales, tratando de entender por qué un simple nombre causaba tanto malestar. Minutos después, 2 mujeres regresaron conmigo al mostrador y una de ellas, sin poder sostener su mirada, dijo unas palabras que nunca olvidaré. Según el sistema, yo ya no existía. Mi registro mostraba que morí hace 12 años. La fecha estaba allí, marcada en rojo. La causa, mal cumplimentada. La firma, irreconocible. Mi corazón se aceleró de una manera dolorosa, casi violenta, como si quisiera romperse dentro de mi pecho. Miré a mi alrededor buscando a alguien que confirmara que esto era un error, una confusión, cualquier cosa que no fuera cierta. Pero la gente simplemente miró hacia otro lado. De repente, me volví invisible y expuesto al mismo tiempo. Invisible porque oficialmente estaba muerto. Expuesta porque, allí, a la fría luz del hospital, alguien acababa de enterrarme por segunda vez. Sentí que mis piernas perdían fuerza. Sostuve el mostrador con ambas manos y el frío mármol atravesó mi piel. Mi voz era temblorosa cuando pregunté cómo era posible esto si yo estaba allí, respirando, hablando, sintiendo. La respuesta llegó como una sentencia sin juez. Para el sistema, no debería estar vivo. Salí del hospital sin ser atendido, sin respuestas, cargando con un sentimiento que rayaba en la desesperación absoluta. Las calles parecían diferentes, lejanas, como si estuviera caminando en una ciudad donde nadie podría reconocerme. El ruido de los coches, la gente hablando, los portazos, todo sonaba lejano, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Y dentro de mí un vacío creció tan inmenso que por un aterrador segundo pensé si desaparecer de verdad no sería simplemente cumplir con lo que los papeles ya habían decidido para mí. Mi nombre es Elena, tengo 63 años. He vivido toda mi vida intentando ser discreta, casi invisible, trabajando en silencio, sin molestar, sin llamar la atención. Durante muchos años fui cuidadora de personas mayores y limpiadora en el turno de noche. Aprendí a caminar con la cabeza gacha, hablar poco y observar mucho. Siempre pensé que esta era la manera de sobrevivir en un mundo que nunca fue amable conmigo. Vivía en un apartamento pequeño y antiguo, en un barrio sencillo, y mi rutina era predecible. Levantarme temprano, hacer café aguado, escuchar la radio en volumen bajo y salir a trabajar un día más. La gente me veía como una dama tranquila, tal vez incluso olvidable. Nadie imaginaba que cargaba con un pasado demasiado pesado para decirlo en voz alta. Cuando llegué a casa ese día, cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera. El silencio me tragó. Mi respiración era corta, irregular. Caminé lentamente hacia la mesa de la cocina y vi, sobre ella, el único objeto que guardaba en secreto. Una vieja pulsera de hospital, amarillenta por el tiempo, con mi nombre escrito a mano y una fecha de hace muchos años. Nunca tuve el valor de tirarlo. En ese momento, ella pareció mirarme fijamente. Todo empezó a tener un sentido inquietante. Eso no fue un error. Alguien, en algún momento, había decidido que yo necesitaba morir en el papel para que otros pudieran seguir vivos y a salvo. Y lo acepté en silencio, aún sin entender del todo las consecuencias. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos empezaron a aparecer como sombras en las paredes del dormitorio. Rostros que había tratado de olvidar. Lugares que juré que nunca volvería a poner un pie. Promesas incumplidas. Decisiones que lastimaron a las personas que amaba. 12 años. 12 años oficialmente muerto. 12 años viviendo como si me disculpara por respirar. Y ahora el pasado había vuelto para pasar factura. Si estás escuchando esta historia ahora, necesito que prestes atención a cada detalle, porque aquí nada es casualidad. Cada palabra, cada silencio, cada pieza de este rompecabezas mostrará que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie, incluso si lleva décadas. Y antes de continuar, hago una simple petición. Suscríbete al canal Emotion of Age, deja tu me gusta y activa la campanita, porque aquí seguirás historias reales de vidas que fueron rotas, silenciadas y luego reconstruidas con valentía.
Historias que demuestran que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad, incluso cuando el mundo entero dice que ya terminaste. En ese momento, con la pulsera apretada en mis manos y las lágrimas fluyendo silenciosamente, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Solo que ahora, por primera vez, no iba a huir. Descubriría quién me había matado en el papel, por qué y qué exactamente. Estuvieron tratando de ocultarlo todos estos años, y quienquiera que hubiera hecho esto necesitaba tener una cosa muy clara. Yo todavía estaba aquí, vivo, y listo para recordarle al mundo entero que existo. Cuando llegó el amanecer, el cielo estaba gris, como si supiera que el día no traería ningún alivio. Todavía sostenía el brazalete del hospital en mi mano, ahora empapada de sudor y marcada por la presión de mis dedos durante la noche. Sin dormir, sin descansar, solo recuerdos que regresan, uno tras otro, como cuchillos que yo mismo había enterrado en el pasado, pero que ahora destrozaban mi presente sin pedir permiso. Fui al espejo y me miré. Los ojos hundidos, el rostro cansado, el pelo gris y despeinado. Pensé, así es alguien que ha muerto una vez y ha sobrevivido. Pero en ese reflejo vi más que eso. Vi la mujer que era, la niña que creció sin nadie, la joven que eligió el camino equivocado para escapar del desamparo, la adulta que cambió el amor por el silencio. Necesitaba decir toda la verdad, aunque fuera solo una vez. Nací en un pueblo pequeño y olvidado, donde la pobreza y el miedo compartían el mismo techo. Mi madre desapareció cuando yo tenía 6 años. Nadie miró. Mi padre bebía y desaparecía durante días. Cuando regresó, trajo consigo olor a cachaza, sudor y sangre seca en su ropa. A veces regresaba en silencio. Otras veces gritaba y golpeaba hasta cansarse. Crecí aprendiendo que no se podía confiar en las promesas, que el amor era un favor, y que sobrevivir significaba no molestar. Me crió una tía lejana que ya estaba criando a otros 3 hijos y me trataba como una carga adicional. La comida se dividió según la medida. Las miradas fueron duras, y las palabras de cariño nunca existieron. Cuando tenía 14 años, me escapé por primera vez. Viví en la calle, aprendí a robar comida y escapar de la policía. Una señora me dio alojamiento por unos meses, a cambio de limpieza y silencio. Allí conocí a un hombre mayor, que me prometió una vida diferente. Me llevó con dulces palabras, y por un tiempo creí que era posible gustarle a alguien sin querer que fuera sumiso, sin pegarme, sin borrarme. Pero pronto entendí que se trataba simplemente de otro ciclo de dominación. Me usó para aplicar pequeños golpes. Fui a bancos, me hice pasar por otra persona y saqué pequeñas cantidades con documentos falsos. Al principio me sentí mal. Temblaba y tenía miedo de que me arrestaran. Después me volví más duro. El crimen se convirtió en un oficio silencioso, discreto, casi limpio. Era como no ser nadie, y nadie no sufre. A los 22 años tuve mi primer hijo. Su padre desapareció al día siguiente. Nunca pregunté por qué, simplemente continué. Hice todo lo posible para protegerlo de lo que era. Trabajaba durante el día en una lavandería y por la noche transportaba pequeñas cantidades de dinero y documentos. Un sobre por aquí, una bolsa por allá. Nunca vi un arma, nunca escuché un grito. Todo estaba en silencio, oculto, calculado, pero el peso aumentó. Cada noche, la culpa se apoderaba de mí. Recuerdo una vez que mi hijo me preguntó por qué no llegué hasta tarde. Le respondí que cuidaba a los enfermos. Y él, con sus ojos grandes y confiados, dijo que yo era un héroe. Eso me destruyó por dentro. Con el tiempo, los servicios se volvieron más pesados. Me pidieron que me ocupara de los documentos de las personas desaparecidas. Sabía lo que era. Sabía que si aceptaba, alguien desaparecería oficialmente del mundo, incluso si estuviera vivo. Era dinero sucio, grande y fácil, pero acepté. Debíamos 3 meses de alquiler. Mi hijo estaba enfermo y yo solo tenía 83 reales en mi cuenta. Esa noche recibí 4.700, en efectivo, dentro de una bolsa de plástico. Compré medicinas, pagué el alquiler, compré comida, pero me quedé en silencio. A los 30 años, una tragedia me marcó para siempre. Mi hermana, que apenas me hablaba, apareció pidiendo ayuda. Estaba huyendo de alguien. Acepté esconderla durante 3 días. Esa semana, ella desapareció. Él nunca regresó. La policía llamó a mi puerta. Dijeron que estaba involucrada con gente peligrosa. Nunca dije nada. Me quedé en silencio. Guardé su teléfono, una llave extraña y una nota que simplemente decía: no confíes en nadie.
Guardé todo en una caja de zapatos y lo enterré en el patio trasero de una casa donde viví por un corto tiempo. Con el paso de los años, me mudé de ciudad. Utilicé documentos que limpiaron mi pasado. Me convertí en otra persona. Mi verdadero yo quedó atrás, como si nunca hubiera existido. Mi hijo creció y se mudó. Dijo que tenía frío, que me escondía demasiado, que nunca fui una verdadera madre. Y tenía razón. Lo protegí tanto de quién era yo que nunca supo quién era yo. Un día se fue, con una mochila a la espalda y la frase que aún hoy me corta: no quieres a nadie, ni siquiera a ti mismo. Después de eso, pasé años sin contacto con nadie de mi familia. Vivía sola, cambiaba de dirección cada 2 años, trabajaba en trabajos sencillos, evitaba aparecer en fotos, en las redes sociales, en cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme. Hice todo lo posible para borrar mis huellas, porque sabía que, algún día, el pasado exigiría todo lo que debía, y él vino, ni con gritos, ni con persecuciones. Llegó con silencio y sistema, con una pantalla de computadora diciéndome que no debería estar vivo. Si estás escuchando esto y has tenido días en los que sentiste que necesitabas desaparecer para sobrevivir, deja tu comentario ahora mismo con la palabra invisible. Porque esta historia es para quienes saben el peso de cargar con una vida escondida, para quienes saben que a veces la supervivencia requiere decisiones que incluso nos distancian de nosotros mismos. Hoy entiendo que cada sacrificio que hice dejó huellas: la comida que robé, la identidad que fingí, las mentiras que le dije a mi hijo, la madre que yo no era, las noches que dormí con miedo, el amor que no supe dar, el valor que acepté para desaparecer de la vida de otras personas. Todo esto me trajo aquí. Y ahora, más que nunca, sé que no puedo seguir huyendo. Porque por mucho que intentes borrar tu pasado, este sigue respirando detrás de ti, esperando el momento adecuado para regresar. Y el mío acaba de regresar. Y necesito afrontarlo, desde el frente, solo o no, pero vive. A la mañana siguiente, cuando intentaba retirar una pequeña cantidad en la sucursal del banco donde había mantenido mi cuenta durante casi 6 años, el empleado me pidió que esperara. Dijo que el sistema estaba bloqueado, algo común, tal vez, si no hubiera estado en el hospital el día anterior. Esperé en silencio durante más de 20 minutos, sentada en una silla fría, mirando al suelo. Cuando me llamaron, ella ya estaba acompañada por un gerente. Llevaba una chaqueta gris oscuro, el pelo liso, la mirada de quien juzga antes de escuchar. Dijo que mi cuenta había sido congelada debido a inconsistencias en los documentos. Le pregunté qué significaba eso. Él respondió con un tono de voz tan cortésmente cortante que dolió más que una bofetada. Dijo que, oficialmente, me consideraban fallecido. La institución financiera había recibido una notificación automática del IRS y que, hasta que esto se regularizara, no podría mover más centavos. El gerente incluso se encargó de entregarme un folleto de asistencia jurídica gratuita, como si me estuviera haciendo un favor. En la calle, la gente pasaba apresuradamente, ignorando a la mujer de 63 años, parada en la acera, sosteniendo un papel que básicamente decía que no era nadie. Intenté llamar a un antiguo número de servicio público, pero el asistente me dijo que no había ningún registro en el CPF que proporcioné. Ninguno, como si nunca hubiera nacido. La sensación era de apagarse en tiempo real, poco a poco, como una vela que se asfixia con las propias manos. Y cuanto más intentaba reaccionar, más se cerraban las puertas. En la farmacia la tarjeta no pasó. En transporte me rechazaron el pase electrónico. Un mundo de números y sistemas, todos diciendo lo mismo. No deberías estar aquí. Caminé a casa, me dolían las piernas y mi mente daba vueltas. Y entonces, como si todo estuviera orquestado, recibí una carta sin remitente, dejada debajo de la puerta. Era un sencillo sobre marrón, con mi antiguo nombre escrito a mano. Ese nombre lo dejé atrás cuando desaparecí. Dentro solo había una hoja, con una frase escrita en negrita. Deja de husmear. Ya te dieron una oportunidad. No pruebes tu suerte. El papel tembló en mis manos. Conocía esas letras, la forma de dibujar las letras, la forma agresiva de cerrar las palabras. Pertenecía a alguien a quien no había visto en al menos 20 años. Alguien que tenía muchas razones para quererme muerto, y más aún para mantener intacto mi certificado de defunción. Estuve en silencio durante horas, revisando papeles viejos. Revisé mis cosas y encontré una fotografía. Era de 1998. En él estaba sentado junto a un hombre, de traje oscuro,
con una sonrisa contenida. Detrás de nosotros, una pared llena de fotografías de graduación. En ese momento, yo era parte de un plan con él. Falsificación de documentos académicos. Cobramos precios elevados a personas influyentes para crear CV falsos. Yo entregué los papeles. Él se encargó de los sistemas. Un hombre que entró en la política años después. Y eso, según los rumores, eliminaba a cualquiera que pudiera suponer una amenaza, incluidas las exparejas, incluyéndome a mí. La noche siguiente, escuché fuertes golpes en la puerta de mi departamento. No era común. Nadie me visitó. Miré por la mirilla y no vi a nadie. Pero había un objeto en el suelo, una pequeña caja de madera cerrada con una cinta roja. Lo recogí con cuidado y lo llevé adentro. Al abrirla encontré una llave oxidada, parecida a las de un viejo armario, y una nota: Rua do Ferreiro, número 319, última puerta, las 10 en punto. Solo eso, sin nombre, sin explicación. ¿Fue una trampa? ¿Una advertencia? ¿Una pista? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero ya había tomado una decisión. No pude correr más. No después de haber sido enterrado vivo. Tomé el brazalete del hospital que estaba guardado. Lo tomé y lo guardé en mi bolsillo. Por primera vez, decidí ir hacia el pasado. Si me has estado escuchando hasta ahora, escribe la palabra clave que falta en los comentarios. Así, esta palabra representa todo lo que me pasó. Representa los años en los que dejé de existir. No solo en el papel, sino en vida. Y comparte este video con alguien cuya identidad ha sido destrozada por el dolor o el silencio. Quizás esta historia ayude a alguien a salir del lugar oscuro donde se escondió durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente me dirigí a la dirección indicada. La calle era vieja, con adoquines torcidos y olor a humedad. Las casas tenían paredes bajas, barandillas oxidadas y ventanas cubiertas con telas descoloridas. A las 10 en punto, entré por la última puerta. Era un almacén abandonado, con polvo por todos lados. Al fondo había un viejo armario metálico, cerrado con llave. La llave encaja perfectamente. Dentro encontré un maletín de cuero negro. En su interior, recortes de periódico, documentos, fotografías mías de diferentes años y, lo más aterrador, una copia certificada del acta de defunción, con mi firma falsificada y el sello de una notaría de una ciudad en la que nunca he estado. También había extractos bancarios con cantidades enormes, transacciones realizadas a mi nombre, fechas de retiro y una foto de un hombre que no había visto desde 2003. Era él, el político, el hombre del traje oscuro, el mismo que me dijo, hace 20 años, que si decía una palabra, no habría ni un agujero donde esconder lo que quedaba de mí. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi muerte no fue un error, era un plan, y había sido útil, una identidad descartada, un fantasma para encubrir crímenes, una mujer con un pasado sucio, perfecta para ser sacrificada en silencio. Esa carpeta era mi única oportunidad de cambiar el rumbo. Pero también fue un billete al infierno, porque ahora sabía demasiado, y aquellos que saben demasiado en este tipo de mundo no viven mucho. Cuando salí de allí, decidí que no iba a huir, no más. Alguien necesitaba responder por todo esto, por mi identidad robada, por la vida que perdí, por los años de silencio, por la culpa que me metieron en la garganta. Pero primero necesitaba contar esta historia correctamente. Muestra la verdad, demostrar que existo. Y para eso tendré que llegar hasta el final. Si crees que nadie debe ser enterrado vivo, que toda persona tiene derecho a recuperar su identidad, entonces comenta aquí desde qué ciudad o país estás siguiendo esta historia. Y recuerda suscribirte al canal Emotion of Age. Activa las notificaciones y prepárate porque lo que viene a continuación no es solo una revelación, es una guerra y estoy listo. Salí del almacén con el maletín de cuero pegado al pecho, como si ese objeto fuera lo único que me quedaba de mi identidad. Mis pasos fueron cortos y calculados. La calle parecía más estrecha que al llegar, y cada sonido a su alrededor parecía cargado de amenaza. El viento arrastraba hojas secas por la acera, como susurrando secretos antiguos. No sabía exactamente a dónde ir, pero sabía que no podía volver a casa. No después de eso. La carpeta contenía demasiadas pruebas, demasiados documentos. Verdad es que, si caen en las manos equivocadas, podrían silenciarme para siempre. Pero, si se usan bien, finalmente podrían dar con la clave de esta historia. Por primera vez en mucho tiempo tenía un arma en mis manos. No es un arma de fuego, pero algo más poderoso.
la verdad. Tomé un autobús hacia el otro lado de la ciudad, con la cara pegada a la ventana, tratando de no pensar en quién podría estar siguiéndome. Guardé la carpeta dentro de una vieja mochila y me dirigí directamente al único lugar donde todavía había posibilidades de ser escuchado sin ser juzgado. El centro comunitario donde trabajé durante 3 años como voluntaria, limpiando, organizando alimentos y dando clases de alfabetización a mujeres mayores. En el interior se encontraba una joven abogada, Luisa, que ofrecía asesoramiento jurídico gratuito a vecinos en situación de vulnerabilidad. Ella siempre fue amable conmigo, discreto, profesional. Confié en ella. Le mostré los documentos. Le expliqué en voz baja todo lo que había descubierto. Con cada página que leía, su rostro cambiaba de color. Cuando terminó, me miró a los ojos y dijo que esto no era solo un error judicial. Se trataba de una estructura de fraude compleja que involucraba notarías, bancos, organismos públicos y transacciones internacionales. Dijo que, con esas pruebas, se pudo abrir una investigación federal, pero eso me pondría en riesgo real. Respiré profundamente. Por primera vez alguien me vio vivo. No parezco muerto en el papel, y eso me dio coraje. Dijo que aceptaría las consecuencias, pero que no huiría más. Le pedí que me guiara, legalmente, para entregar lo que tenía de forma segura. En menos de 2 días, me llevó ante una fiscal aliada, una mujer experimentada, de mirada firme y silenciosa. Me recibió en una habitación pequeña, con olor a papel viejo y a café aguado. Me escuchó en silencio. Anotó todo. Cogió la carpeta como si estuviera sosteniendo un cuerpo. Dijo eso, y necesitaba firmar un formulario y grabar una declaración en video. Dijo que si me pasaba algo, el vídeo lo entregarían a la prensa. Yo firmé, lo grabé. Cada frase salió como una liberación. Le dije todo, nombre por nombre, lugar por lugar, las fechas, las amenazas, las personas involucradas. Y terminé con una frase que no fue planeada, sino que salió de lo más profundo de mi alma. Morí en el papel, pero ahora viviré como alguien que ya no le debe nada a nadie. En los días siguientes comenzaron a producirse cambios. El fiscal presentó los primeros casos en secreto. 2 nombres mencionados por mí fueron puestos bajo investigación, un asesor parlamentario y un notario jubilado. Los movimientos estaban congelados. Un juez exigió nuevos exámenes de los documentos. Y en medio de todo esto, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi hijo. Después de más de 10 años sin escuchar su voz, dijo que escuchó por un tercero que yo estaba involucrado en algo serio, que alguien había mostrado un vídeo donde yo contaba viejas verdades. Él lloró. Dijo que no sabía si podría perdonarme, pero que quería verme, que quería entender por qué hice todo eso. Me temblaba la mano al sostener el celular. Le respondí que nunca quise que él cargara con el peso de mi historia, que si me quedé en silencio fue para perdonarlo. Y él simplemente dijo que ya no quería huir más. Acordamos encontrarnos el sábado, y eso me dio más fuerza que cualquier protección legal. Al día siguiente, alguien que nunca imaginé que regresaría apareció en la puerta del centro comunitario. Era Marta, mi excuñada, hermana de mi hermana desaparecida. Ella era mayor, cabello gris, ojos hundidos, pero aún con la misma voz seca. Dijo que sabía cosas que yo ni siquiera había imaginado. Que mi hermana, antes de desaparecer, había dejado evidencia de que todo esto, el fraude, el certificado falso, el involucramiento con políticos, era más grande de lo que nadie suponía. Entregó una carta, amarillenta por el tiempo, escrita a mano, en la que mi hermana decía que, si algo le sucedía, algún día la verdad encontraría su camino, y que yo, sin siquiera saberlo, sería la pieza que desataría el nudo. La carta estaba sellada, con mi antigua firma en el reverso, como si ella supiera que algún día la necesitaría. El fiscal adjuntó el escrito al expediente, y eso fue como una bomba. Comenzaron a surgir confirmaciones cruzadas. Se reabrieron documentos de 1999. El nombre del político implicado apareció en 5 denuncias anteriores, todas las cuales fueron archivadas por falta de pruebas. Ahora había conexiones reales. Se trazan líneas entre identidades falsas, propiedades adquiridas con documentos falsificados e incluso desapariciones sospechosas. La estructura empezó a temblar, y yo, que durante décadas fui solo un nombre borrado, ahora me convertí en la clave de un escándalo que podría sacar a la luz a muchos poderosos. Si has seguido hasta aquí, te pido, dale me gusta a este vídeo,
activa la campanita y compártelo con alguien que se ha sentido demasiado invisible durante demasiado tiempo. Escribe la palabra clave justicia en los comentarios, porque a veces lo que separa el silencio de la reparación es una única decisión de no seguir callando. Mi nombre reapareció en los registros oficiales. El abogado logró revertir el certificado de defunción. Ahora, en el sistema, estoy vivo de nuevo. Pero más que eso, por primera vez me sentí viva por dentro. Asustado, sí, pero entero. Con todo lo sucedido, un nuevo nombre comenzó a circular en las investigaciones. Un funcionario público de alto rango, que firmó documentos en mi nombre en 2007, el año en que oficialmente morí. Era el eslabón perdido entre el registro civil, el político y la red de documentos falsos. Y con las pruebas en mano, la fiscalía inició los pedidos de detención. El silencio terminó. La red comenzó a colapsar, y yo, una mujer que durante años viví escondida en las sombras del pasado, me convertí en testigo clave de una verdad mucho mayor de lo que yo misma imaginaba. Pero la parte más difícil aún estaba por llegar. Frente a quien amaba, pide perdón, acepta los errores, liberarme de lo que me detenía, y prepárate para el enfrentamiento final. La justicia empezaba a moverse, pero sabía que cuando se expone la verdad, el peligro también crece. Había elegido hablar, y ahora ya no había vuelta atrás. Si esta historia te conmueve, si crees que toda mujer tiene derecho a ser escuchada, compártela. Porque cuando una mujer decide romper el silencio, el mundo nunca volverá a ser el mismo. No morí, y mientras mi voz pueda ser escuchada, nadie más me enterrará en silencio. Con el proceso en marcha y mi nombre nuevamente en los registros oficiales, la tensión a mi alrededor comenzó a crecer silenciosa, pero constantemente, como una cuerda que se tira milímetro a milímetro. Los días siguientes se convirtieron en una secuencia de vigilancia emocional. No dormí bien. Mis oídos escuchaban cualquier ruido inusual. El clic de una puerta, el sonido de un auto desacelerando demasiado cerca de mi ventana, un mensaje que tardó segundos más para llevar. Todo parecía una señal de alerta. La fiscalía iba avanzando con las investigaciones, pero esto hizo que los nombres involucrados fueran, poco a poco, siendo informados de lo que iba saliendo a la luz pública. Y gente así no espera a que la justicia toque a la puerta. Ellos atacan primero. 2 días antes de conocer a mi hijo, recibí un mensaje anónimo en mi celular. Era solo una imagen. En él, mi antigua casa, de cuando él era pequeño, estaba marcada con una X roja. Eso no era solo un mensaje, fue una amenaza. El recuerdo de aquel lugar, utilizado ahora como advertencia, me dejó sin aliento. Mi primer impulso fue cancelar la fecha para protegerlo de esto, pero en el fondo sabía que evitar la confrontación no lo mantendría a salvo. Era hora de afrontar juntos todo lo que quedaba pendiente entre nosotros. El sábado llegó. Era mayor, estaba sin afeitar y vestía sencillamente. Los ojos, todavía los mismos, tenían un peso que reconocí de inmediato. El dolor de quienes crecieron con preguntas nunca respondidas. Nos sentamos en un banco del parque, en un espacio público y abierto, como medida de protección. El silencio duró largos minutos, hasta que me preguntó, con voz entrecortada, si todo era verdad. No mentí, sino omitir las partes que más me avergonzaron. Hablé del dinero, de los documentos, de la desaparición de mi hermana, de la muerte en el papel. Escuchó sin interrumpir, pero sus ojos se llenaron de lágrimas cuando mencioné el día que me obligaron a dejarlo en la escuela y nunca regresar. Preguntó por qué, y yo, con el corazón hecho pedazos, respondí que era eso, o arrastrarlo conmigo a un abismo que yo mismo no entendía. Respiró hondo, dijo que necesitaba tiempo, pero que estaba ahí. Y, antes de irse, dejó la frase más dolorosa que he escuchado en toda mi vida, la frase que marcó mi momento de ruptura. Dijo que no sabía si podría volver a llamarme mamá, pero que esperaba que, al menos ahora, aprendiera a ser humana con los demás y conmigo misma. Esa noche me sentí vacío, el tipo de vacío que solo puede causar el silencio después de la verdad, pero dentro de ese vacío, una chispa. Sabía que no podía cambiar lo que pasó, pero podría utilizar el dolor como estímulo. No para limpiar mi imagen, pero para evitar que otras mujeres sean enterradas en el silencio, como lo fui yo. Al día siguiente me llamaron a una audiencia. No fue público. Un juez había solicitado una reunión urgente para decidir sobre las medidas de protección para mí.
Entré a la habitación con el corazón acelerado. Allí se encontraban el fiscal, el abogado defensor de uno de los implicados y 2 alguaciles. Durante la sesión, un destacamento explotó como una granada. El abogado presentó un documento que, según él, acreditaría que había autorizado la expedición del certificado de defunción. Era una hoja amarillenta con mi firma falsificada, pero el sello era auténtico. El fiscal reaccionó rápidamente, impugnando la validez. Lo miré con el estómago hecho un nudo. Sabía quién lo había hecho. El mismo servidor público que ahora estaba siendo investigado. Intentó echarme la culpa a mí. Intentó revertir la narrativa. Y en ese momento, mi imagen empezó a ser cuestionada. Al salir de la audiencia, un periodista se me acercó en la puerta. Me preguntó si yo era la mujer que había fingido su propia muerte para escapar de la cárcel. Dijo que recibió la denuncia de una fuente anónima. Mi nombre, nuevamente, comenzó a circular, pero esta vez en manos de quienes querían presentarme como un fraude. Vi una avalancha de comentarios en las redes sociales. Algunos decían que yo era una víctima, otros que yo era un criminal tratando de limpiar. Me llamaron fantasma oportunista, del estafador no muerto. Me sentí expuesta como nunca antes. Fue una humillación pública que golpeó fuerte. Pero al mismo tiempo, cada juicio era como un chasquido que me endurecía. No podía dar marcha atrás, no después de llegar tan lejos. Fue en este punto que decidí ir más allá. Le pedí al fiscal que hiciera público el vídeo de mi testimonio, que se hagan públicas las pruebas. Mostraría la carpeta, la carta de mi hermana, la investigación en curso. Quería exponerlo todo, no para defenderme, pero para proteger la verdad. Ella dudó, pero aceptó. En menos de 24 horas, el artículo salió al aire. Un informe especial, con imágenes de los documentos, extractos de mi testimonio y entrevistas con expertos que confirman que se trataba de un esquema de fraude nacional que involucraba identidades muertas. La reacción fue inmediata. Por un lado, el apoyo. La gente en la calle decía que me entendían. Otras mujeres que buscan la fiscalía con historias similares. Por el otro, el odio. Amenazas de mensajes. Uno de ellos dijo que si continuaba, mi nieto correría la misma suerte que mi hermana. Eso me detuvo. Estaba temblando. Estaba sudando frío. Casi me desmayo. Pero dentro del miedo, una certeza. Estaban desesperados. Y un enemigo desesperado comete errores. La semana siguiente surgieron nuevas pruebas. Un ex empleado del registro civil decidió colaborar. Entregado registros internos. Un expediente con sellos falsificados y pagos realizados en efectivo. En medio estaba mi nombre, la fecha de mi certificado de defunción y un valor escrito al lado, 30,000 reales. Ese fue el precio que pagaron por matarme en el papel, para borrar mi historia, para desaparecer conmigo. Pero ahora, cada línea de ese expediente me acercaba más a la verdad. El fiscal incluyó todo en el proceso y el juez programó una nueva audiencia, esta vez público. Si estás aquí, escuchándome hasta ahora, escribe la palabra ruptura en los comentarios, porque eso es lo que pasó. El punto de ruptura entre el silencio y el coraje, entre el miedo y la reacción. Y comparte este vídeo con alguien que necesite saber que, incluso después de toda una vida escondido, todavía puedes elegir levantar la cabeza y decir, ya es suficiente. La noche antes de la audiencia, me senté en el borde de mi cama y miré mi brazalete del hospital. Ella estuvo ahí, todo el tiempo, recordando quién era yo, y demostrando que sobreviví. Aunque me declararon muerta, continué, que aunque fui borrado, todavía existí. Y ahora, cuando todo estaba a punto de ser revelado, entendí que la verdadera justicia no se trataba solo de castigar a los culpables. Fue verme íntegra ante todo, desvergonzado, sin miedo, sin silencio. No sabía lo que me esperaba en la sala del tribunal, pero sabía que este sería el momento de decirlo todo, en voz alta, firmemente, porque la verdad, cuando la dice alguien que ha regresado de entre los muertos, tiene un peso que nadie puede ignorar, y estaba dispuesto a cargar con este peso hasta el final. La mañana de la audiencia pública, el cielo amaneció pesado, como reflejando el peso de los años que llevaba sobre mis hombros. Caminé hacia el juzgado con pasos firmes, pero por dentro mi corazón latía tan fuerte que parecía querer escaparse de mi pecho. Llevaba conmigo la carpeta con las pruebas, la carta de mi hermana, las copias del certificado de defunción falsificado y, metida en el bolsillo de mi abrigo, la pulsera del hospital que me acompañaba como recordatorio de que a pesar de todo, sobreviví. Al llegar, me encontré con decenas de personas en la entrada.
Cámaras de televisión, reporteros, curiosos, activistas, personas de todas las edades sosteniendo carteles con frases que dicen que el silencio mata, que la identidad es dignidad, que vivir es resistencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejé caer ninguna. Necesitaba entrar allí de una sola pieza. La sala estaba llena. En el centro, el juez, sereno e impenetrable. A la izquierda, representantes de la fiscalía. A la derecha, los abogados defensores de los acusados. Al fondo, una hilera de bancos ocupados por personas que ni siquiera me conocían, pero que ahora seguían mi historia como si fuera la suya también. Cuando me llamaron, me levanté y caminé hacia el centro de la habitación. Respiré profundamente. Me temblaban las rodillas, pero mi voz salió clara, firme. Miré al juez, luego al público y comencé a hablar. Les dije quién era yo, mi verdadero nombre, mi edad, mi profesión. Hablé de una infancia sin afecto, de una juventud marcada por decisiones equivocadas, evasiones constantes, crímenes, silencios, abandonos. Hablé de cuando desaparecí y acepté ser borrado, el certificado de defunción emitido sin mi conocimiento, de los años de vivir como una sombra, de los documentos que me devolvieron la vida. Mostré la evidencia, entregué la carta de mi hermana, la carpeta, el expediente. Y cuando terminé, hice una larga pausa antes de decir que no estaba allí para ser santificado. Sí, me equivoqué, que mentí, que lo escondí, pero nadie, bajo ningún concepto, tiene derecho a matar a alguien en el papel y pensar que eso no tiene consecuencias, que ninguna mujer merece ser enterrada viva solo porque su pasado ya no sirve a los intereses de quienes alguna vez la utilizaron. Hubo silencio durante unos segundos. El juez pidió a los abogados que presentaran sus argumentos. Uno de ellos intentó presentarme como cómplice. Dijo que solo decidí hablar cuando me vieron acorralado, que intentaba redimirse para escapar del peso de su propia culpa. Escuché todo en silencio. Sabía que intentarían doblegarme, pero ya no era esa mujer acorralada. Cuando terminó, el fiscal se levantó, y con una tranquilidad que nunca había visto en nadie, lo negó punto por punto. Dijo que allí nadie estaba juzgando el pasado, pero los crímenes actuales. Dijo que el sistema me falló, que me enterraron legalmente para limpiar huellas sucias, y ahora, con pruebas y testimonios, era necesario corregir todo esto. El tribunal debía decidir si proteger a los culpables o devolver la vida a quienes les habían robado todo. El juez pidió un receso. Durante el descanso me senté en una habitación lateral, solo. Me miré las manos, marcado por el tiempo, de por vida, por años de trabajar en silencio, por lágrimas escondidas. Pensé en todo lo que había perdido y en lo poco que me quedaba. Pero en ese momento no me sentí más pequeño, no menos digno. Por primera vez me sentí verdaderamente vivo, como si al contarlo todo me hubiera liberado de una prisión invisible que cargué durante años. Cuando se reanudó la sesión, el juez anunció las decisiones preliminares. Los 3 principales implicados habrían sido condenados a prisión preventiva. El empleado del registro civil, el asesor político y el agente de registro estaban oficialmente bajo investigación. Se aplicaron medidas de precaución, y la justicia, aunque lentamente, empezó a actuar. El juez me miró y dijo que, aunque las decisiones judiciales dependen del sistema, la valentía de sacar todo esto a la luz había sentado un precedente, que en aquel tribunal había recuperado el derecho a existir, y, delante de todos, me declaró oficialmente vivo y legalmente rehabilitado. La sala aplaudió, no en voz alta, pero con respeto, con la humanidad. Salí de allí con la cabeza en alto. El sol, que antes se había escondido, ahora empezó a atravesar las nubes. Mi hijo me estaba esperando en la puerta. Me abrazó. Por primera vez en muchos años. Dijo que ahora entendía, que lo que hice no borró lo que él sentía, pero que, cuando vio mi lucha, nació dentro de él un nuevo tipo de respeto. Y que quizás, con el tiempo, la palabra madre pueda volver a tener un hueco entre nosotros. Durante los siguientes meses, mi vida comenzó a reconstruirse, aún con limitaciones, pero con dignidad. Alquilé un pequeño espacio y abrí un proyecto para ayudar a mujeres que viven sin documentos. Mujeres que, como yo, han sido silenciadas por historias más grandes que ellas mismas. Doy la bienvenida a personas de todas las edades. Escucho historias, doy consejos, muestro caminos. Enseñar que no hay que avergonzarse de haber cometido un error.
Es vergonzoso permanecer en silencio cuando tienes la oportunidad de cambiar. Hoy vivo en una casa sencilla, pequeño, pero lleno de luz. Aprendí a vivir con poco, valorando el silencio que no duele. Café caliente por la mañana, conversación con vecinos, el reencuentro, aunque lento, con mi hijo, y poco a poco, con mi nieto. No somos una familia perfecta, pero somos posibles. Y eso, para mí, es una victoria mayor que cualquier sentencia. Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento te viste en ella, si en algún momento sentiste que también fuiste silenciado por un sistema, por una persona, por un error, entonces comenta ahora con la palabra clave viva. Y no olvides suscribirte al canal Emotion of Age, activar las notificaciones y compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad. Porque ahora lo sé, no fui enterrado, me silenciaron, pero aún así volví. Y mientras haya voz, ya nadie me matará en el papel. Yo existo, soy y continuaré hasta el final. Luego de la audiencia pública y la inesperada repercusión que generó, mi rutina cambió por completo. Personas que nunca había visto antes comenzaron a buscarme. Algunos vinieron en busca de ayuda. Otros solo querían entender cómo alguien podía desaparecer de la vida jurídica sin dejar rastro. Y había quienes no creían en nada, que me miraban con recelo, como si hubiera fingido todo para llamar la atención o un fácil perdón. Pero no estaba buscando aprobación. Lo que quería era recuperar la condición de existir en paz. Y esa paz aún estaba lejos. Esa misma semana, el fiscal me informó que el principal acusado, el político implicado en la trama, había apelado la decisión judicial y solicitado un habeas corpus. Alegó persecución y dijo que toda la acusación en su contra se basó en el testimonio de una mujer con antecedentes delictivos y de inestabilidad emocional. Ver mi nombre usado en estos términos una vez más me hizo sentir esa vieja opresión en el pecho, la vieja sensación de estar siempre a un paso de volver a ser silenciada. Pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido: voz pública. Y eso, para quienes fueron borrados, vale más que cualquier poder político. Una noche, recibí la visita del fiscal en mi casa. Llegó sin avisar, con los ojos cansados y expresión seria. Me dijo que las escuchas autorizadas revelaron que el acusado, incluso bajo investigación, todavía mantenía control sobre personas que podían interferir en el proceso. Un nombre apareció en los audios: el nombre del médico que firmó el certificado de defunción falso. El fiscal me miró a los ojos y dijo que era posible que intentaran golpearme nuevamente. Quizás no físicamente, pero legalmente. Intentarían desacreditarme, sacar a relucir cada error de mi pasado para que todo lo que dije fuera cuestionado. Le pregunté qué hacer. Ella simplemente respondió que la única manera ahora era continuar, firme, realmente, y protección. En los días siguientes recibí una citación. El abogado del político me había solicitado que prestara una nueva declaración, esta vez ante una comisión especial. Querían exponerme, revisar cada detalle de mi historia, buscar en toda mi vida cualquier contradicción. Era una vieja estrategia. Si no pueden callarse, intentan desgastarlo, y sabía que no sería fácil. Llegué al edificio de la comisión acompañada de Luisa, la abogada que nunca me abandonó. Entramos en una habitación fría, con paredes demasiado blancas, luces agresivas y grabadoras por todos lados. Esquinas. Había 5 personas sentadas al frente, ninguna mujer. Todos hombres de traje, con miradas que me traspasaron incluso antes de que abrieran la boca. Comenzaron con preguntas sencillas: nombre, dirección, ocupación, pero pronto cambiaron de tono. Uno de ellos me preguntó por qué una mujer como yo, con una historia sucia, tendría suficiente credibilidad para acusar a figuras públicas respetadas. Otro quería saber cómo logré sobrevivir durante 12 años sin documentos, si había recibido ayuda de delincuentes. Respondí todo con firmeza, sin levantar la voz, sin justificarme. Dije que no estaba allí para limpiar mi imagen, sino para mostrar la verdad. Entonces vino la pregunta más cruel de todas. Uno de ellos, con la voz llena de ironía, me preguntó si creía que merecía lo sucedido, si de alguna manera mi muerte en el papel no fuera una consecuencia lógica de las decisiones que tomé. La habitación quedó en silencio. Incluso uno de los bolígrafos de los hombres dejó de moverse. Respiré profundamente y respondí que merecer es una palabra peligrosa, que nadie merece ser borrado, aunque haya cometido un error.
que pagar por tus acciones es diferente a desaparecer, que ser castigado es justo, pero ser enterrado vivo es un delito, y que si estuvieran ahí para humillarme, perderían el tiempo, porque los que ya fueron borrados y regresan no rompen con preguntas. Cuando salí de esa habitación, mi respiración todavía era pesada, pero en su pecho había una nueva clase de fuerza. No fue orgullo, sin revancha, era una certeza. Había cruzado la zona de guerra de la vergüenza y ahora sabía que ya no podrían detenerme. Mi hijo me recibió en la puerta del edificio. Tenía un sobre en sus manos. Era una carta de mi nieta, una niña de 12 años. Me había visto en la televisión, con mi madre, mi nuera, y escribió que pensaba que lo que estaba haciendo era hermoso, que no entendía todo, pero sabía que estaba intentando arreglar algo, y que, si algún día quisiera contarle mi historia, ella me escuchara atentamente. Al leer esas palabras, las lágrimas cayeron sin esfuerzo, porque ahí, en esas letras infantiles, estaba la confirmación de que quizás finalmente había roto el ciclo, que mi nieta, aún sin saberlo todo, me veía como alguien que lo intentaba, y eso fue suficiente. En los días siguientes, la investigación avanzó. El empleado del registro civil fue detenido preventivamente. Al médico le suspendieron la licencia. Y el político fue llamado a declarar. Él negó todo. Dijo que nunca me vio, pero la evidencia decía lo contrario. Las grabaciones, los documentos, los registros bancarios, todo alineado. Y ahora, el caso estaba ganando repercusión internacional. Periodistas de fuera del país comenzaron a contactar a la fiscalía. Querían entender cómo un sistema permitía matar legalmente a alguien y utilizarlo como peón en un juego de poder. Fue entonces cuando recibí una invitación. Un programa de entrevistas quería que contara mi historia en vivo. Fue una oportunidad de dar voz no solo a mí misma, sino a todas las mujeres que desaparecieron sin tener la oportunidad de regresar. Acepté. ¿Asustado? Sí, pero también con propósito. Entré al estudio con mi brazalete del hospital en el bolsillo. Era mi símbolo, mi verdad. Y cuando la cámara se encendió, respiré hondo, miré al objetivo y comencé a hablar. No avergonzado, pero con dignidad, porque esa fue mi historia. Hecho de fracasos, sí, pero también resistencia. Si has seguido hasta aquí, escribe la palabra honor en los comentarios, porque eso es lo que buscamos cuando decidimos hablar. Y si esta historia tocó algún aspecto de tu vida, compártela. Envíaselo a alguien que esté en la oscuridad, alguien que necesita saber que, incluso después de toda una vida de estar silenciado, todavía es posible levantarse y decir, estoy aquí. Hoy entiendo que la justicia no es solo una sentencia, es el derecho a existir verdaderamente, y que, por mucho que intenten borrar quienes somos, siempre hay un punto de luz, y a veces todo lo que necesitamos es el coraje de encenderlo. I lit mine, y nunca dejaré que lo borren de nuevo. La entrevista en vivo fue transmitida por la televisión nacional, y para mi sorpresa, también llegó a canales internacionales. Yo estaba sentada en ese estudio con los ojos fijos en la cámara, sosteniendo con los dedos entrelazados la pulsera del hospital, como si fuera mi ancla contra todo lo que aún intentara silenciarme. Hablé con calma, sin prisas, como quien por fin tiene tiempo de ser escuchado después de años de palabras asfixiantes. El presentador respetó cada silencio, cada pausa, cada cicatriz verbal que expuse al país. Cuando terminó, los mensajes empezaron a llegar sin parar. Personas de todas las edades dicen que también han sido silenciadas. Mujeres que perdieron su nombre en matrimonios abusivos. Personas que fueron declaradas muertas por error, o peor aún, por conveniencia. Y entre todos esos mensajes hubo uno en particular, uno que cambiaría todo. Pertenecía a una mujer llamada Dolores, que vivía en un pueblo remoto de la frontera. Dijo que era enfermera en un hospital donde, hace 20 años, un paciente fue admitido con una identidad falsificada. Recordó el nombre utilizado en el registro. Era el nombre de mi hermana, pero el rostro no era el de ella. Ella dijo que le parecía extraño, pero como le ordenaron no hacer preguntas, simplemente registró lo que le preguntaban. Cuando vio mi historia, conectó los puntos. La carta que dejó mi hermana, los documentos falsos y ahora esta misteriosa aparición con su nombre usado por otra persona. Era la pieza que faltaba. Mi hermana había sido reemplazada, o usaron su nombre para ocultar a alguien. O ella misma intentó volver con otra identidad, o se utilizó como cebo para proteger a uno de los involucrados. Me comuniqué inmediatamente con la fiscalía.
El fiscal activó la red de investigadores y logramos acceso a los archivos físicos del hospital. Después de días de revisar cajas de papeles mohosos, registros mal fechados y sellos ilegibles, encontramos lo que necesitábamos. Una historia clínica con la fecha de ingreso, el nombre completo de mi hermana y una fotografía tomada al momento del screening. La mujer de la foto no era ella, fue otro, muy parecido, pero no era mi hermana. Esto demostró que alguien había utilizado su nombre para falsificar otro historial médico. ¿Y la firma del documento? El mismo que aparecía en los papeles falsos de mi certificado de defunción. Fue más que una coincidencia, era estándar. A partir de ese descubrimiento, todo empezó a desarrollarse rápidamente. El fiscal obtuvo autorización judicial para acceder a expedientes restringidos de 3 oficinas de registro diferentes. En cada uno de ellos encontraron registros de personas presuntamente muertas, pero cuyos documentos permanecieron activos durante años. En común, estaban vinculados a la misma red de despachadores, a la misma oficina de registro y a la misma clínica clandestina. Y en todos los casos, una mujer apareció en el centro de los movimientos. Esa Dolores, la ex-enfermera. Cuando la confrontaron, ella se derrumbó. Dijo que pasó años ocultando lo que sabía por miedo, que estaba amenazada. Quienes presenciaron cambios de identidad dentro del hospital. Eso hizo que los nombres desaparecieran de los sistemas. Y hoy reconoció el error de haber guardado silencio. Ella aceptó testificar. Con el testimonio de Dolores, obtuvimos otra orden de aprehensión. Esta vez, de un exdirector del hospital que también apareció vinculado a las cuentas utilizadas para mover dinero a mi nombre. La red estaba casi completamente montada. Lo único que faltaba era la confesión. La pieza central, el político, continuó negándolo, utilizando todos los vacíos legales posibles. Pero la presión iba en aumento, y luego, un martes por la mañana, recibimos un archivo anónimo por correo electrónico, un vídeo, cámara de seguridad, data del año 2007. Mostraba una habitación pequeña, con poca iluminación. En él, el político aparecía junto al empleado del registro civil y a otro hombre que aún no ha sido identificado. Sobre la mesa había 4 carpetas con nombres, entre ellos, el mío, claramente visible. Y se dijo una frase, captada por un audio de baja calidad, pero lo suficientemente audible como para sacudirlo todo. Acabemos con este en el sistema. Nadie se lo perderá. Lo importante es que el número esté limpio. Fue la prueba que selló su destino. El fiscal se apresuró a solicitar la detención inmediata. Ya no había forma de negarlo. La red de fraude de identidad existía, era real, y había utilizado mi nombre como conejillo de indias para encubrir crímenes mayores. La gente había desaparecido. Los documentos fueron falsificados. Se reorganizaron vidas en beneficio de una élite podrida que trataba los registros civiles como fichas de juego. Y ahora, por primera vez, alguien pagaría. La noticia del arresto fue ampliamente publicitada. Titulares de periódicos, informativos de radio y televisión. La imagen de él esposado pasó a la historia. Y mi nombre, que antes había sido asociado a una mujer muerta, a un posible criminal, ahora estaba vinculado al coraje, a la supervivencia y a la verdad. Por primera vez sentí que mi voz se había vuelto popular, una corriente que arrastró consigo otras voces. Si estás aquí hasta ahora, escribe la palabra actual en los comentarios. Porque eso es lo que somos cuando decidimos hablar. Una corriente que lleva memorias, verdades, dolor, pero también justicia. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que la verdad puede ser enterrada, pero nunca permanecer en silencio. En los meses siguientes, me invitaron a participar en un grupo de trabajo sobre desapariciones de civiles. Conocí a otras mujeres borradas, cada uno con su propia historia, pero todos con el mismo silencio. Tuvimos un círculo de conversación. Una de ellas me dijo que, después de conocer mi caso, se armó de valor para solicitar la revalidación de documentos. Otra logró volver a ver a sus hijos. Y uno, que había vivido con un nombre falso durante 20 años, decidió dejarlo todo y empezar de nuevo. He visto con mis propios ojos el impacto que puede tener la verdad cuando viene cargada de una intención limpia. Y más que eso, vi cómo resistir no es solo sobrevivir, existe con un propósito. Hoy sigo viviendo en la misma casita, en el mismo barrio modesto, pero ahora, cuando camino al mercado o tomo el autobús, la gente me masturba. Saludar, me llaman por mi nombre, el que intentaron borrar,
el que luché por recuperar. Mi hijo me llama todas las semanas. Mi nieta me envía mensajes con corazones dibujados a mano. Y cuando la gente me pregunta qué cambió, siempre digo lo mismo. Elegí vivir, no como alguien que huye, pero como alguien que regresa. Y si vives escondido, con miedo de ser quien eres, debes saber esto. Tu historia solo termina cuando decides no contarla. Mientras haya verdad dentro de ti, todavía habrá tiempo para reescribir el final. Y que este final sea digno, aunque el comienzo estuvo lleno de dolor. Soy Elena, fui enterrado vivo en el sistema, pero volví. Y ahora, con cada paso que doy, dejo un rastro para que otros lo sigan. La justicia no me devolvió mis años perdidos, pero me devolvió algo aún más valioso. El derecho a ser quien soy. Y eso, nadie me lo quitará. Nunca más. Con el arresto ordenado y los principales nombres del fraude expuestos públicamente, la tensión que me rodeaba cambió de tono. Ya no era el miedo a ser borrado nuevamente. Ahora era el peso de la visibilidad. Vivir como un fantasma tenía su dolor, pero ser visto plenamente, con todo el equipaje que llevaba, requería nuevas fuerzas. El rostro de los titulares, la voz de las entrevistas, los ojos de desconocidos que me miran en el mercado o en la parada de autobús. Aquella mujer que antes cruzaba las calles como una sombra, ahora era llamada símbolo. Y eso, por justo que pareciera, era una carga, porque yo no era una heroína, yo fui una consecuencia. El fiscal me informó que estaba programado el juicio principal, aquel que reuniría a todos los involucrados con pruebas formales, testigos y pericias. La fecha llegó como un golpe sordo en el pecho. Sabía que ese sería el punto final o la línea divisoria entre lo que era y lo que sería. Esa sería la última vez que se contaría mi historia en un tribunal. Y por primera vez tendría derecho a mirar a los ojos a quien me mató en un papel y a decirlo todo. El día antes de la audiencia dormí poco. Pasé horas leyendo de nuevo los documentos, releyendo la carta de mi hermana, mirando cada línea del certificado de defunción falsificado. Dejé la pulsera del hospital sobre la mesa de la cocina junto a una vela encendida, no por la religión, pero como un gesto de honor por todo lo vivido y por todo lo que casi termina. Temprano en la mañana le escribí una carta a mi nieta, una carta para leer en el futuro. Dijo que la verdad no siempre llega a tiempo para salvarnos, pero que siempre llega a tiempo para liberarnos. El día amaneció con el cielo despejado. Llevaba la ropa más sencilla que tenía. Una blusa ligera, pantalones viejos y zapatos gastados. Quería entrar a esa cancha con la misma dignidad con la que aprendí a coser, día tras día, con pedazos de mi vergüenza y coraje. A su llegada, el edificio fue rodeado por la prensa, la policía y los manifestantes. El caso había adquirido una escala que ni siquiera la fiscalía había previsto. Subí las escaleras como quien camina sobre los recuerdos más dolorosos. Cada paso llevaba una parte de la mujer que fui, la que me quitaron y en la que me convertí. Adentro estaban todos: los acusados, los abogados, el juez, el público, la prensa. Una estructura creada para juzgar, escuchar, confrontar. Me llamaron al frente como testigo principal. Y delante de todos me pidieron que volviera a contar mi historia. No solo los hechos, sino los efectos, las pérdidas, los dolores, la ausencia, el tiempo. Y hablé como quien sangra y respira al mismo tiempo. Te dije lo que fue desaparecer con el nombre aún caliente. Cómo es vivir con documentos e identidad vencidos. Cómo es intentar ser madre sin ser reconocida. Lo que es amar con miedo, trabajando en la oscuridad. Vuélvete invisible incluso cuando grites. El juez pidió silencio en la sala cuando terminé, y luego llamó a declarar al acusado, uno por uno. El empleado del registro civil intentó negarlo, pero los registros cruzados lo contradecían. El médico guardó silencio, apoyado en un habeas corpus que le daba derecho a no responder, y el político, el mismo que una vez sonrió cuando firmó mi orden, intentó afirmar que actuaba por órdenes de arriba, que era solo una pieza del sistema. Pero el fiscal lo confrontó con los videos, con los registros bancarios, con la grabación en la que decía que yo era desechable. En ese momento, el juez interrumpió. Pidió que el audio se reprodujera en la sala. Todos escucharon. La sentencia resonó a través de las paredes de la sala del tribunal como un puñetazo colectivo. Acabemos con este en el sistema. Nadie se lo perderá. La habitación quedó en silencio,
Y fue entonces cuando el juez me miró y me preguntó si quería decir algo definitivo. Me levanté, caminé hasta el centro de la habitación y, en voz baja pero firme, respondí: no morí, no por casualidad, no por milagro. No morí porque todavía había una historia en mí que necesitaba ser contada. Y hoy, mirando quién me borró, digo que vivir es mi acto de justicia, que continuar es mi venganza. Ese existir es mi respuesta. Tú intentaron sacarme de mi vida por el papel. Elegí regresar por la verdad. Luego el juez leyó la sentencia. El empleado del registro civil, condenado. El médico, alejado y respondiendo libremente con restricciones. El político, condenado en 2 instancias. El fraude fue reconocido. Mi certificado de defunción, oficialmente anulado. Y mi nombre, reconocido como víctima del sistema que se suponía debía protegerme. Hubo aplausos, pero no para mí, por las voces que se unieron a la mía. Para las mujeres que se encontraban en la sala del tribunal, se encuentran stands con carteles con sus fechas de nacimiento y falta de documentos. Para aquellos que todavía luchan por demostrar que existen. Cuando salí de la sala del tribunal, el aire en mis pulmones se sintió de una manera nueva. Respiré profundamente. Caminé sin mirar a mi alrededor. Sabía que había ganado algo más grande que el proceso. Había superado la invisibilidad y, aunque todavía hay heridas abiertas, ya están respirando. Ya no se pudren en silencio. Si has escuchado todo hasta ahora, comenta la palabra dignidad. Porque eso es lo que recuperamos cuando decidimos enfrentar aquello que nos borró. Y comparte esta historia con alguien que crea que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Porque como descubrí, nunca lo es. Nunca es demasiado tarde para salir de las sombras y decir: estoy aquí. Hoy mi nombre vuelve a tener peso. No el peso de la vergüenza, pero el peso de la presencia. Y, cada vez que firmo un papel, recibo una carta con mi nombre, escucho que alguien me llama Elena. Siento que el mundo finalmente ha reconocido que nunca dejé de existir. Solo necesitaba volver a aprender a verme a mí mismo. Y ahora que he vuelto, no dejaré el lugar que siempre fue mío, porque estar vivo es mi derecho. Y lo gané, palabra por palabra, paso a paso, silencio por silencio, grito por grito. Con la sentencia dictada y mi nombre finalmente limpio ante la justicia y la sociedad, el mundo pareció detenerse por unos segundos. Era como si el tiempo respetara el peso de lo que acababa de suceder. Salí de la cancha con el cuerpo agotado, pero el espíritu erguido. No fue euforia, era otra cosa. Una paz silenciosa que fluía lentamente por los poros como una brisa después de una tormenta que duró décadas. Ya no necesitaba explicar quién era yo. Ya no necesitaba demostrar que merecía existir. Por primera vez, la realidad desvirtuó la verdad y no al revés. En los días siguientes, la ciudad me vio con nuevos ojos. Las personas que antes cruzaban la calle sin darse cuenta, ahora me miraban a los ojos. Algunos saludaban, otros simplemente sonreían desde lejos. Frente al mercado, una señora me dijo que había visto todo por televisión y que se sentía representada. En el autobús, una joven me entregó una nota doblada diciendo que mi historia la había inspirado a buscar a la madre que no había visto en 15 años. Y un niño, de no más de 8 años, me señaló y le dijo a su abuela que yo era la mujer que había resucitado. Sonreí, porque era verdad. Volver de entre los muertos tiene un precio, y sabía que todavía habría días difíciles, todavía habría sospechas, todavía habría quienes me miraran y solo vieran mi pasado, pero ahora eso ya no me destroza. Porque también me miré a mí mismo, y vi la mujer que era, la que me permitieron ser, la que me obligaron a ser y, lo más importante, la que elegí ser después de todo. Creé, con la ayuda del fiscal y del abogado, un pequeño grupo de apoyo para mujeres que viven al margen de la documentación. Los que nunca lograron registrar a sus hijos, quienes perdieron sus nombres en procesos judiciales, que viven con apellidos prestados. Mujeres que, como yo, sobrevivieron más en el silencio que en las palabras. Cada semana nos sentamos en círculo, intercambiamos historias, lágrimas, verdades. Muchos no saben por dónde empezar. Y siempre digo lo mismo: empiece por escucharse a sí mismo. Antes de decir quién eres, permítete recordar quién eras, porque la curación no comienza con gritar, comienza con el reconocimiento. Mi nieta me visitó días después de la sentencia. Traía dibujos coloridos,
con frases escritas con letras torcidas. Uno tenía un corazón rojo con las palabras "Grandma is alive". Eso me destrozó por dentro. No por cariño, sino porque, por primera vez, alguien de mi linaje escribía sobre mí con sinceridad. No como recuerdo, no como ausencia, pero como una presencia viva. Me preguntó si algún día le contaría toda la historia, y dije que sí, que contaría con todos los errores, todas las vergüenzas, todas las decisiones equivocadas, todos los intentos, porque ella tenía derecho a saberlo, porque cuando escondes el pasado, condenas el futuro al mismo ciclo. Con el tiempo, mi hijo volvió a acercarse. Todavía hay silencios entre nosotros. Algunos dolores no se pueden explicar, otros no se perdonan a sí mismos, pero hay respeto, hay intercambio, hay convivencia, y eso, para mí, ya es un milagro cotidiano. Me mira como alguien que sigue buscando a la madre que perdió siendo niño, pero también como alguien que empieza a ver a la mujer que volvió a recuperar lo que quedó. Y a veces, cuando nos despedimos, me toma la mano durante un segundo de más. Y ese segundo vale más que todas las palabras que aún no hemos podido decir. Seguí viviendo en la misma casa, sencillo, pequeño, silencioso, pero ahora lleno de pequeños gestos, plantas en la ventana, fotos de mi hermana en la pared, una radio vieja que reproduce canciones que hablan de nuevos comienzos, un nuevo cuaderno donde escribo todo lo que lleva almacenado décadas, no publicar, pero irse. De modo que, un día, si alguien quiere entender cómo es volver de la muerte social, encontrará un camino ya recorrido. Recibo invitaciones a conferencias, eventos, círculos de conversación. A veces acepto, a veces no, porque aprendí que mi historia no es un espectáculo. Ella es una herramienta, y como toda herramienta, debe utilizarse con un propósito, no por aplausos, pero para abrir puertas, para cortar las ataduras del silencio, tender puentes entre quienes todavía tienen miedo de hablar y quienes ya han decidido liberarse. Si has seguido todo hasta ahora, escribe la palabra "nuevo comienzo" en los comentarios, porque eso es lo que representa esta historia. La oportunidad de empezar de nuevo, incluso cuando todo parece terminado. Incluso cuando el mundo decide que ya no existes. Y si esta historia tocó alguna parte de tu verdad, compártela. No te lo guardes para ti. Alguien puede estar creyendo ahora mismo que no hay salida. Y tal vez esta historia sea la chispa que falta. Poco a poco aprendí a vivir de nuevo. Empecé a reconectarme con placeres simples. Bebe café sin prisas, caminando al final de la tarde sintiendo el viento. Escuchar el sonido de la lluvia sin miedo a que alguien me lleve. Porque, durante años, cualquier ruido era señal de amenaza. Ahora, cada ruido es una señal de vida. Presencia. Atrás. Volví a estudiar. Me inscribí en un curso nocturno de alfabetización digital. Quiero aprender a usar plataformas, comunicarme con otras mujeres, difundir información. Porque entendí que el borrado también se produce por falta de acceso, y ya no quiero vivir al margen de nada, ni del sistema, ni del conocimiento, ni de mí mismo. Y aún con todo lo que ha pasado, sé que no hay manera de borrar las marcas. Algunas noches todavía me despierto asustado, algunos nombres todavía me dan náuseas, algunos recuerdos aún arden como si fueran de ayer. Pero ahora sé cómo afrontarlo, porque ahora cada cicatriz es también una página pasada. Cada viejo dolor es el cemento que sustenta mi presente. Mi nombre volvió a circular entre registros, archivos y relatos, no como una estadística, sino como resistencia. Elena es ahora sinónimo de valentía sobre ruedas. En otros, todavía es solo una mujer la que se atrevió a regresar. Y eso es suficiente. Porque vivir con verdad no requiere aplausos, requiere conciencia. Hoy, cuando me miro al espejo, veo la mujer que fui, que sobreviví siendo y que ahora elijo seguir siendo. No perfecto, no exento, pero entero. Y esta plenitud es lo que me mueve, porque al final,
Lo único que realmente importa es poder decir, con los pies en la tierra, que estamos aquí, que resistamos, estamos de vuelta. Y que ya nadie nos silenciará. Si conoces a alguien que ha sido borrado, silenciado o juzgado por lo que fue, comparte esta historia. Demuestre que es posible regresar, que es posible empezar de nuevo, que es posible volver a vivir, porque mientras haya verdad, hay un camino, y yo estoy caminando el mío, paso a paso, con la cabeza en alto, mi nombre claro y mi corazón finalmente en paz. Hoy se cumple exactamente un año desde que mi nombre volvió a existir oficialmente. Desde que se anuló el certificado de defunción, desde que la justicia reconoció que fui borrado por un sistema y por personas que se creían por encima de la verdad. Y decidí esperar este día en silencio, en reflexión. No para celebrar con una fiesta, ni para buscar homenaje, pero para honrar el tiempo, porque el tiempo, vivido con verdad, se transforma. Y lo que una vez fue dolor, con valentía, puede convertirse en sabiduría. Miro a mi alrededor y veo una vida sencilla. Una casa modesta, pero llena de presencia. Un balcón con flores que yo misma planté. Una estantería con libros donados. Una radio que suena suave mientras escribo estas palabras. Y sobre la mesa de la cocina, esa misma pulsera del hospital, ahora dentro de un marco de cristal. No como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de supervivencia. Lo dejo ahí, visible, como prueba de que el sistema puede intentar enterrarte, pero si eliges regresar, nadie podrá detenerte. Mi rutina hoy es tranquila. Me levanto temprano, preparo mi café, alimento a mis gatos, abro las ventanas y dejo entrar la luz. Soy parte de un proyecto que ayuda a mujeres invisibles a recuperar sus documentos, sus voces y su coraje. Cada semana recibo a alguien nuevo, alguien que ha sido olvidado, ignorado, silenciado. Llegan con miedo en los ojos, con los hombros caídos, con las historias rotas, y se van con la cabeza un poco más alta, no siempre con todo resuelto. Pero con una chispa encendida, y esa chispa vale más que cualquier otra. Discurso. Aprendí, en el último año, que la libertad no viene solo con una sentencia judicial. La verdadera libertad llega cuando te reconoces a ti mismo, incluso con todos tus defectos, y eliges amarte de todos modos. Cuando comprendes que el pasado no se puede rehacer, pero sí comprenderlo. Que los errores no tienen por qué ser vergonzosos si se transforman en caminos, y que pedir perdón no es señal de debilidad. Es un signo de grandeza. Y pregunté. Me pedí perdón a mí misma, a mi hijo, a mi nieta, a mi hermana que desapareció, a las otras mujeres que se cruzaron en mi camino sin que yo pudiera acercarme. Recibí indultos. Otros no lo hacen. Y eso también es parte de ello, porque nadie tiene la obligación de perdonarte. Lo que puedes hacer es no repetirlo. Ya no se esconde. Lo está haciendo de manera diferente. La dignidad nace cuando te miras al espejo y sabes que lo estás intentando. Que aunque tropieces, vas. Que aunque tengas miedo, estás diciendo la verdad. Y eso, en sí mismo, es justicia. A lo largo de este viaje, descubrí que no estoy solo, que hay miles de mujeres como yo, mujeres con pasados difíciles, con marcas que no han sanado, con historias robadas, manipuladas o borradas, pero también mujeres hambrientas de un nuevo comienzo, sediento de respeto, con el coraje de hacer algo diferente, incluso después de toda una vida de ser tratados como desechables. Y es a ellos a quienes dedico todo lo que he logrado, cada línea de este guión,
Cada pieza de evidencia que entregué, cada palabra que tenía miedo de decir, pero lo dije. Hoy quiero dejar un último mensaje para vosotros que me habéis acompañado hasta aquí. No importa la edad que tengas, no importa cuántos errores cometiste, ni siquiera cuántas veces te dijeron que no merecías ser escuchada. Si todavía hay verdad dentro de ti, todavía hay tiempo, todavía hay una salida, todavía hay una manera. Porque la dignidad no depende de lo que piensen los demás. Nace cuando dejas de huir de ti mismo, cuando decides, aunque sea tarde, hacer lo correcto. Y si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento te viste en ella, deja la palabra legado en los comentarios, porque en eso se ha convertido esta historia. Un legado, un testimonio de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para levantarse. Nunca es demasiado tarde para recuperar lo que te robaron. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Envía este vídeo a una amiga, una madre, una vecina, alguien que se ha sentido demasiado invisible durante demasiado tiempo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Emotion of Age. Aquí contamos historias que inquietan, que conmueven, que inspiran. Historias que demuestran que el tiempo puede ser duro, pero que también puede sanar. Y activa las notificaciones para seguir recibiendo historias como esta, que no son ficción. Estas son vidas reales, llenas de dolor, pero también de esperanza. Hoy, a mis 64 años, puedo decir claramente que nunca me he sentido tan vivo, ni siquiera cuando era joven, ni siquiera cuando intentaba parecer fuerte, porque ahora lo soy, no porque sea perfecto, sino porque soy sincero. Y ser verdad, después de todo lo vivido, es mi mayor acto de amor hacia mí misma. Agradezco a cada persona que me escuchó sin juzgarme, a cada mujer que me apoyó. A cada profesional que creyó en mi historia incluso cuando el sistema decía que no existía, con cada silencio que se convertía en palabra, con cada lágrima que se convirtió en coraje, con cada puerta que se abría. Y sobre todo, agradezco a la vida por darme otra oportunidad, una oportunidad de existir con dignidad, para enseñar, para reconstruir, para dejar un rastro limpio. Soy Elena. Y ahora, con todo mi cuerpo, con mi nombre limpio y con el corazón ligero, puedo decir, fui borrado, pero no vencido. Me olvidaron, pero no me rendí. Y si yo puedo volver, tú también puedes. No importa lo que te hayan dicho, no importa quién te hizo creer que se te acabó el tiempo. Mientras quede un respiro dentro de ti, todavía hay espacio para una nueva página. Que mi historia sirva como prueba. Y que, donde quiera que alguien esté viviendo al margen del silencio, llegue este mensaje como un abrazo, como un faro, como una advertencia. Todavía puedes hacerlo. Aún te lo mereces. Todavía lo eres. Nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad. Nunca.